ofrenda de palmas al Rey de Reyes, hermanos. Aleluya. Vamos a continuar. Amén. Los niños pues se van a quedar aquí. Amén. Y dejamos el lugar así al portador de la palabra. Amén. Primeramente al Espíritu de Dios. Amén. Y a mi hermano Raúl. Ore, amén. Dios les bendiga. Que sea de bendición. Amén. Esta palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bueno, ya noche, ¿verdad? Bien, vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Hoy traigo una pequeña enseñanza. Voy a procurar terminar rápido, ¿verdad? Para no cansarlos tanto. Amén. Marcos capítulo 6, versículo 37. ¿Estamos ahí? San Marcos capítulo 6. Bueno, voy a leer el versículo 30 también. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahora vamos a leerlo de San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta noche nos acercamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias, Dios, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso. Sabemos, Señor, que como tú, Señor, no hay nadie ni nada, Padre, quien pueda comparar tus maravillas y tus grandezas. En esta noche yo te pido, mi Dios, que a través de esta enseñanza tú puedas, Señor, abrir nuestro entendimiento, mi Dios, y darnos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación. Permíteme, Dios, que esta enseñanza, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, y para que tu pueblo, Señor, pueda entender y comprender un poco más, Señor, acerca de lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. En tus manos ponemos a todos nuestros hermanos que están aquí presentes, y a los que no, Señor, y a los que van a verlos a través de la transmisión, que sea tu Señor también glorificado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Bien, en esta noche el tema se llama alimentación de los 5,000. El tema se llama alimentación de los 5,000. Amén. Bien, la Biblia nos enseña que anteriormente los discípulos habían ido a predicar de 2 en 2. Jesús los había mandado a los 12 a predicar de 2 en 2. Entonces, mientras ellos estaban predicando en otras ciudades, Jesús los estaba esperando en Tiberias, en la ciudad de Tiberias, a orillas del mar de Galilea. Les mandé una foto por el WhatsApp, porque aquí no se pudo proyectar. El mar de Galilea tiene una forma de arpa. Su mapa o su mar es en forma de una arpa, ¿sí? Es como un tipo de, una tipo de así, ¿verdad? Entonces, esa es la geografía del mar de Galilea. Y alrededor de todo el mar de Galilea hay muchas ciudades. Pero ahí en Tiberias, ahí estaba Jesús esperándolos a que regresaran después de la predicación de los 12. Entonces ellos, dice la Biblia en Marcos 6:30, que volvieron gozosos, platicándole y contándole todas las cosas que habían hecho, todas las cosas que habían sido experimentadas por los apóstoles, señales, milagros, sanidades, liberación, ¿verdad? Entonces ellos habían estado predicando y volvían gozosos. Jesús los estaba esperando en Tiberias, al lado del mar de Galilea. Esa ciudad de Tiberias, hermanos, era una ciudad construida en el año 20 después de Jesucristo por Herodes Antipas.
en honor al emperador romano Tiberio. Entonces, por eso se le pusieron el nombre de la ciudad Tiberias. Entonces, cuando leemos ahí en San Juan, vamos a ver si en San Juan, capítulo 6, cuando leemos ahí en San Juan, capítulo 6, que Jesús estaba ahí en Tiberias, dice ahí, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Él estaba en Tiberias, pero ahí la misma Biblia nos está diciendo que Jesús se fue al otro lado de Tiberias, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el otro lado de Tiberias? Tiberias se encontraba en la parte sur, pero dice la Biblia que Jesús se fue al otro lado del mar. ¿Cuál era el otro lado del mar? Bien, vamos a Lucas capítulo 9, versículo 10. Lucas capítulo 9, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces, ellos estaban en Tiberias. De Tiberias se fueron al otro lado del mar. Al norte está la ciudad de Betsaida. Entonces, del sur pasaron al norte, a Betsaida, al norte del mar de Galilea. Y la ciudad de Betsaida significa casa de la pesca o casa del pescador. Es decir, había mucha abundancia de peces ahí. Amén. Bien, ahora, ya que entendemos que los apóstoles habían regresado de predicar y que Jesús lo estaba esperando en Tiberias, y de Tiberias pasaron al otro lado del mar de Galilea rumbo a Betsaida, ¿verdad? Al norte del mar. Entonces, vamos a ver una serie de acontecimientos y vamos a aprender algo de lo que ellos vivieron en esa etapa. Regresamos otra vez a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 30, dice la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Aquí quiero que aprendamos algo, hermanos, que muchas veces no todos los desiertos son malos. A veces pasamos por etapas, por momentos muy duros, muy difíciles, pero no todos los desiertos son malos. Y Jesús le estaba diciendo a los apóstoles: han trabajado mucho, hay mucho trabajo, la gente no para, la gente va y viene, porque quieren escuchar la palabra de Dios. Y yo les recomiendo, Jesús le dice a sus discípulos: vayan a un lugar desértico, apártense a un lugar desértico, a un momento de soledad, a un momento de reflexión, a un momento de descanso, y ahí reposen, ahí descansen. Muchas veces los desiertos son para nuestro descanso. Muchas veces es necesario, a veces por momentos, apartarse de todo el bullicio, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando estamos tan estresados, tan cansados, con tanto trabajo, a veces es necesario que tú te tomes un tiempo de descanso y digas: hoy no quiero saber nada de nada, ¿verdad? No quiero saber nada de iglesia, no quiero saber nada de trabajo, no quiero saber nada de nada, quiero descansar. Son buenos esos tiempos, en el cual tú tienes que apartar, porque esos tiempos en el cual tú te apartas van a ser para descanso de tu espíritu, de tu alma, de tu cuerpo, para refrigerio de tu espíritu. Y Jesús lo recomienda. Jesús le dice a los apóstoles:
hay mucho trabajo, el trabajo no se va a acabar. Así que yo les recomiendo que vayan a un lugar desierto y ahí reposen, ahí descansen. Amén. Entonces, en esta parte vemos cómo Jesús recomienda que nosotros, cuando estemos bien estresados, cuando estemos bien cansados, cuando estemos saturados de muchas cosas, tomemos un momento aparte y estemos a solas. Sí, es bueno eso. ¿Por qué? Porque va a descansar nuestra cabeza, va a descansar nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro ser va a descansar. Es momento de que tú tomes un tiempo cuando estés muy cargado. Toma un tiempo de descanso y pues habla tú con Dios, analiza, reflexiona y que Él te dé descanso. Amén. Amén. Recuerden que la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estés cargados, trabajados o cansados, y yo les haré descansar. Amén. Entonces es recomendable a veces estar en el desierto para descansar. Amén. Y bien, sigue diciendo aquí en el versículo 33: pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Oiga, qué tremendo. Una segunda cosa que aprendemos aquí en esta historia es que vemos a una multitud hambrienta de la palabra de Dios. Una multitud con ganas de aprender, con deseos de aprender de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que cuando escucharon que Jesús les dijo a los apóstoles: vayan y descansen a un lugar desierto. Y yo creo que entre ellos hubo la plática, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos hacia el norte, vamos hacia Bethsaida, un lugar desértico, y ahí descansemos. Yo creo que ahí muchos escucharon y pasaron la voz, ¿verdad? Oye, ya se van los apóstoles, ¿a dónde se van? Pues yo oí que iban hacia el norte. ¿A dónde? Hacia Bethsaida. Y si usted se da cuenta en el mapa que les mandé ahí en el WhatsApp, se da cuenta que hay varias ciudades ahí. Hay varias ciudades. Y ellos dicen que se fueron a pie. Imagínense, era más fácil cruzar por la barca en medio del mar, ¿verdad? Más directo, ¿verdad? Era a cortar el camino, ¿verdad? Pero por el otro lado, pues tenían que ir, rodear todo el mar y llegar hasta Bethsaida. Desde el sur irse caminando a pie hasta Bethsaida. Entonces era más laborioso, era más difícil irse caminando. Pero era tanta el hambre, tanta la necesidad de la gente, que dice que llegaron primero que los discípulos, llegaron primero que Jesús. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Jesús, al verlos, pues dice en el versículo 34: y salió Jesús y vio una gran multitud cuando se bajó de la barca, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué vemos en este punto? Que Jesús es compasivo, que Jesús es amoroso, que Jesús tiene misericordia. Vemos en este punto que Jesús es de un corazón compasivo. La palabra compasión significa sentir ternura, sufrir con los demás, ayudar y aliviar el dolor de los necesitados, ser un instrumento del amor de Dios. Eso es ser una persona que tenga compasión. Yo quiero ser un instrumento del amor de Dios. Yo quiero sufrir con los que están pasando penas. Yo quiero sentir ese amor por esa gente. Yo siento esa ternura hacia esa gente. Siento su necesidad, siento su hambre, siento su dolor, siento su enfermedad, siento su angustia, siento su aflicción. Entonces, Jesús era así. Jesús nos enseñó a ser compasivos. Imagínense, mucha gente que fue a escuchar a Jesús iba enferma, iba hambrienta, iba cansada, agotada, pero tenía una necesidad muy grande de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que muchas veces a la iglesia nos falta, a la gente de hoy en la actualidad nos falta, tener hambre de la palabra de Dios, tener esa necesidad de refrescarse, de buscar esa llenura de su presencia y de buscar esa llenura de la palabra en nuestras vidas. Tener esa hambre, tener esa necesidad. Para tener esa hambre, esa necesidad, hermanos,
Era tanta porque, imagínense, irse a pie hasta allá, hasta el otro lado del mar. Entonces, es algo tremendo, ¿verdad? Muchas veces para venir a la iglesia, a veces no queremos venir a pie porque está pesado, está cansado. Hoy imagínense rodear todo el mar, en el solazo, ¿verdad? En el desierto. Es algo tremendo. Realmente esta gente tenía hambre de la palabra de Dios, tenía la necesidad de escuchar a Jesús, quería estar en la presencia de Jesús, todas estas personas. Entonces, Jesús, al verlos, tiene compasión de ellos. Y hoy en día, hermanos, como iglesia, necesitamos imitar a Jesús, ser como Jesús, compasivos. Hay mucha gente en la actualidad que está teniendo sufrimiento, que está pasando por dolores, por enfermedades, tienen hambre espiritual, tienen deseo de que alguien les dé un consejo sabio, tienen necesidad de que alguien ore por ellos. Y muchas veces en la iglesia, en lugar de tener compasión, muchas veces nos mantenemos indiferentes. Pensamos más en nuestro propio bienestar, nuestro propio confort, que estar al pendiente de las necesidades de las personas allá afuera. ¿Cuánta gente en la actualidad está perdiendo en el alcoholismo, en las drogas, en los vicios? Y nosotros como que no hacemos nada, como que no nos interesa, con que yo tenga dinero, trabajo, vida, salud, casa, carro. ¿Qué más puedo pedir? Decía una hermanita, ¿verdad?, por allá hace mucho tiempo, con que yo coma, con que coma mis dientes, aunque no coma mis parientes, ¿verdad? Era algo, a veces nos portamos así, egoístas, pensamos en nuestro propio bienestar antes en las necesidades de las demás personas. Amén. Y Jesús no era así. Jesús era compasivo. Jesús era una persona que sentía el dolor ajeno, sentía la enfermedad de las personas, el sufrimiento, sentía la necesidad de las personas. Y Jesús, él mismo lo dice, que al verlos tuvo compasión. Tuvo compasión. Y esa es la compasión que nosotros necesitamos hoy en día como iglesia. Amén. Sigue diciendo en Marcos 6:35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaban a él diciendo, el lugar ya es desierto y la hora muy avanzada. Amén. Cuando vieron, todo el día se le habían pasado escuchando a Jesús, todo el día Jesús les estaba enseñando todo el día. Entonces, ellos, vemos aquí que ellos tienen esa hambre de oír la palabra de Dios. Y al sentir esa hambre, ellos pierden la noción del tiempo. Pierden la noción del tiempo escuchando a Jesús, de tal manera que la hora ya era muy avanzada. Ya se estaba oscureciendo, ¿verdad? Ya iban a ser las 9 de la noche y se tenían que ir. Amén. Entonces, qué tremendo. Esta gente perdía la noción del tiempo en las reuniones de Jesús, en los cultos de Jesús, en los servicios de Jesús. ¿Y se dan cuenta de esto? Entonces, los discípulos, hermanos, muy preocupados, dicen en el versículo 36, Marcos 6:36, despídelos para que vayan a los campos y a la aldea alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Qué tremendo. Todo el día escuchando a Jesús. Imagínense, no sé cuánto tiempo se tardaron venir caminando desde Decápolis hasta Betsaida. No sé cuánto tiempo, si llevaban agua o si llevaban comida. Y luego todavía, todo el día estuvieron escuchando a Jesús. Y ya cuando era de noche, los discípulos se preocuparon, oye, Jesús, despídenos. Ya es muy noche, que vayan y compren pan a las aldeas, porque
Y fíjese, ahí ya dice claramente, no tienen que comer. No les importaba el hambre. No les importaba el hambre. No tenían que comer. Ellos estaban más interesados en escuchar la palabra de Dios antes que en sus propias necesidades físicas. Amén. Y es algo bien impresionante porque, pues, cuando tú haces un viaje, tú te previenes normalmente, ¿verdad? Tú te previenes que dices, no, pues voy a ir a la playa. Te haces tus hamburguesas, tus sándwiches, tus burritos, te previenes para el camino. Llevas tu hielera con sodas, con agua, con lo que tú quieras echarle ahí, ¿verdad? Te previenes porque vas a tener un largo viaje. Pero esta gente, aparte de que era gente pobre, pues no tenían que comer. No tenían que comer, pero les escuchaba, les encantaba escuchar a Jesús. Y Jesús, al oír a sus discípulos que se preocupaban, Jesús les dice a cada uno de ellos, ¿verdad? Pues denles ustedes de comer. Versículo 37. Respondió él, les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, sí tenían los discípulos un fondo, tenían un ahorro de 200 denarios. Ahora, quiero que vayamos rápidamente a San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Para explicar un poquito mejor esta parte. San Juan, capítulo 6, versículo 5 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice ahí lo que dice en el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjese, muchas veces Jesús nos pone en situaciones entre la espada y la pared, en situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero Jesús ahí pone a prueba la fe de cada uno de nosotros. Y en esta ocasión Jesús estaba poniendo a prueba la fe de sus discípulos. Él estaba diciendo, voy a probarlos, a ver cómo reaccionan, a ver cómo piensan, a ver cómo actúan, cómo responden a esta situación. Y rápidamente Felipe dice, tenemos 200 denarios, esto no va a alcanzar para pan. ¿Sí? Ahora, en el tiempo de Jesús había dos clases de panes. El primer pan, que era de alta calidad, el más fino y el más caro, y que era pan exclusivamente para los ricos, que únicamente compraban para hacer celebraciones o ocasiones especiales, era el pan de trigo. Este pan de trigo era exclusivamente para los ricos. La gente pobre no podía comprar ese pan porque era muy caro. Amén. Ahora, había otra clase de pan, el pan de cebada. El pan de cebada era más económico, era para la gente humilde. Y con un denario, la gente podía comprar 12 panes de cebada. Con un denario, la gente podía comprar 12 panes. Amén. Ahora, si tenían 200 denarios, multipliquen 200 por 12 panes, o por 12, le va a salir un resultado de 2,400 panes. ¿Sí? 12 por 200 le va a salir 2,400 panes.
¿Cuánta gente había ahí en la multitud ahí en el desierto? 5,000, sin contar mujeres y niños. Entonces, si lo duplicamos con mujeres y niños, estamos hablando aproximadamente de 10,000 personas. Aproximadamente 10,000 personas. ¿Sí? ¿Qué van a hacer 2,400 panes para 10,000 personas? ¿Iba a alcanzar? No, ¿verdad? Si no alcanzaba para el pan, mucho menos iba a alcanzar para los peces. Que los peces eran más caros todavía que el pan. Y el pez dependía de su tamaño, el costo dependía de la calidad y del tipo de pez. Entonces era más caro. Entonces, claramente ahí vemos que los discípulos no podían hacer nada ni con su fondo de dinero. La multitud no podía hacer nada porque no tenían nada de dinero y nada de alimentos. Y esto es lo sorprendente, hermanos. Amén. Que cuando no hay nada, es ahí donde Dios pone a prueba nuestra fe. Cuando las cosas no son lógicas, cuando las cosas no son a nuestro favor, cuando las cosas no van como pensamos y como queremos, es ahí donde nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Amén. Y es ahí donde debemos de confiar totalmente a Jesús. Cuando las cosas no salen como pensamos, cuando no resultan como queremos, es ahí donde nuestra fe debe estar firme en Jesús. Amén. Bien. Ahora, San Juan capítulo 6, versículo 8, dice la palabra de Dios así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Todavía Andrés mostró un poquito de fe, pero no le alcanzaba, ¿verdad? Al decir, ¿qué es esto para tantos? Otra cosa que vemos aquí, vemos a un joven prevenido y dadivoso. Amén. Imagínense, este muchacho sí se preparó. Este sí llevaba por lo menos 5 panes y 2 peces. Este muchachito sí se preparó. Entonces, aquí vemos la importancia de estar preparados por cualquier ocasión. A veces, hermanos, es lo que nos hace falta a nosotros como cristianos, estar preparados, ¿verdad? Y en el aspecto económico, estoy hablando de que es bueno tener un ahorro económico. Es bueno tener un apartadito, un guardadito, ¿verdad? Para ocasiones especiales, cuando se necesita, cuando se requiere. Porque a veces somos muy imperativos, a veces somos muy malos administradores. Se nos llega el aguinaldo, se nos llega las utilidades, se nos llega, y lo primero que hacemos es gastarlo, ¿verdad? Gastarlo, y al final de cuentas, cuando viene una necesidad fuerte, ya no tenemos nada, ¿verdad? O cuando salimos a viajar, bueno, normalmente a mí no me gusta, cuando yo viajo no me gusta ir cargado de maletas ni de tantas cosas, ¿verdad? Me gusta ir ligero, pero yo veo que muchas personas llevan tantas cosas, ¿verdad? Que digo, pues, si no van a ir 2 o 3 días, pero cargan unas maletotas, ¿verdad? Porque llevan todo, ¿verdad? Desde ropa para dormir, short, llevan cobijas, llevan suéteres, para tiempo de calor, para tiempo de frío, para tiempo de invierno, para tiempo de nieve. Bueno, llevan para todo, ¿verdad? Entonces hay personas que van, sí se preparan bien, ¿verdad? Entonces, normalmente las mujeres hacen esto, ¿verdad? Usted ve a un hombre normalmente y pues lo único si acaso es la cartera y si acaso pues celular, ¿no? Si acaso, ¿no? Pero una mujer no. Una mujer en su bolso lleva dinero, cepillo de dientes, pasta de dientes, lleva crema, lleva hasta champú,
¿verdad? Lleva espejo, lleva pinturas, bueno, lleva todo, hasta santo, ¿verdad? Van bien preparadas y uno no hace eso, ¿verdad? Entonces, es bueno la preparación. Entonces Jesús aquí nos enseña que este hombre, este muchachito, iba preparado, llevaba 5 panes y 2 peces. Pero aquí quiero recalcar el atrevimiento de Andrés, ¿verdad? ¿Qué pensaría el muchachito cuando Andrés le dijo: aquí hay 5 panes y 2 peces? ¿Qué pensaría? Imagínense que vamos a la playa, ¿verdad? Un ejemplo, vamos a la playa y el hermano Daniel lleva todas sus sodas, sus energías, lleva sus cocas, ¿verdad? Lleva sus gancitos bien helados, ¿verdad? Y de repente, pues nadie lleva nada, nadie se preparó. Y de repente el pastor dice, ¿qué hay de comer? ¿Qué hay de beber? ¿Verdad? Y sale el Beto, bien abusado, y dice: no, pues Daniel trajo cocas y trajo gancitos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué pensaría Daniel? Ay, bueno, sí, pero lo traje para mí, no para todos. O lo traje para mí, no para ustedes, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué no trajeron nada? Eso lo dijeron. Ustedes no se previnieron, ¿verdad? Entonces, imagínense este muchachito. Llevaba sus panes y llevaba sus peces, pero era para él. Pero qué atrevimiento de Andrés, que dijo: pues aquí mero, mira, aquí hay 5 panes y 2 peces. El muchachito pues no dijo nada, simplemente pues puso eso a las manos del Señor, ¿verdad? Entonces no quiere decir que sí le hagamos al hermano Daniel, ¿verdad? Pero sí hay que estar prevenidos, amén. Pero este muchachito, hermanos, iba preparado. Ahora, ¿qué dice Jesús? En San Juan capítulo 6, versículo 10 dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Ahora vamos rápidamente a Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6, versículo 39 y 40. Y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Todavía, hermanos, Jesús les dice: pongan a descansar a la gente para que tengan paz, para que tengan tranquilidad. ¿Dónde van a estar recostados? Sobre la hierba verde. La hierba verde significa frescura, comodidad. Imagínense en el desierto, el solazo, o caliente, bochornoso, pero recuéstense sobre la frescura, sobre la hierba verde. Entonces, aquí hay algo muy tremendo. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos que entender que en la actualidad hay mucha gente cansada, afligida, hay mucha gente angustiada, hay mucha gente enferma, hay mucha gente con necesidad allá en el mundo. Y nosotros, hermanos, debemos de proveer ese descanso para esas almas. Debemos de proveer esa medicina para esas almas, esa paz, esa tranquilidad, ese descanso para esa gente que está en situaciones muy incómodas, muy adversas. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos discípulos de Jesús, y como discípulos de Jesús hay una multitud a la cual necesitan la palabra de Dios, y nosotros somos el medio para que esa multitud pueda encontrar esa paz, ese descanso, esa tranquilidad, esa salvación, para que esa gente pueda encontrar a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y en Marcos 6:41 dice la palabra de Dios: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dijo a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces
entre todos. Es decir, vemos ahí el milagro de la multiplicación. San Juan 6:11 dice la palabra de Dios también así. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Es decir, comieron cuanto querían. ¡Qué tremendo! El milagro de la multiplicación. Ahora, rápidamente yo te quiero decir que hay una teoría de la oposición. Esta teoría de la oposición dice que Jesús realmente no alimentó a los 5,000, sino que simplemente Él creó una ilusión, como si fuera magia, como si fuera un mago, ¿verdad? Un ilusionista. Dicen ellos que Jesús solamente creó una ilusión y que como que hipnotizó a toda la multitud, haciéndoles creer psicológicamente que les daba de comer y les calmó su ansiedad y su hambre. Esa es una teoría satánica que hasta hoy en día se maneja. Amén. Pero si fuera así, hermanos, realmente no se puede engañar a más de 5,000 personas. No pudo Jesús haber bautizado a 10,000 personas, incluyendo niños y mujeres, sino que eso fue algo real. ¿Y por qué te voy a decir que fue algo real? Porque fue un milagro sorprendente. ¿Dónde se multiplican los peces? ¿En el agua o fuera del agua? En el agua. Pero multiplicarse fuera del agua nos habla de que realmente era un milagro real. Amén. Entonces, esto nos habla de que la gente sí estuvo convencida de que fue alimentada con panes y con peces. Eran personas que realmente fueron convencidas y alimentadas por un milagro de parte de Dios. El pan simboliza la palabra de Dios también, y los peces simbolizan las personas. Amén. Nosotros tenemos el pan y allá afuera hay muchos peces. Necesitamos irnos a traer y a enseñarles la palabra de Dios. Amén. Bien. Por último vamos a leer en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres, entonces viendo aquella señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. O sea, se convencieron porque era un milagro real, no fue una ilusión, fue un milagro real, que la gente pudo decir: este hombre verdaderamente es el profeta que estábamos esperando. Amén. Ahora, vamos a leer Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 42, dice la palabra de Dios: y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando Jesús está en el asunto, cuando Jesús está en medio de nosotros, no solamente nos sacia, sino que también Él hace que abunde y que sobre. Amén. Cualquier cosa que hagamos, hermanos, no perdamos la fe. Dios está con nosotros. Por muy adversa que sea la situación en nuestras vidas o la situación en la que estemos viviendo, no perdamos la fe. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de milagros, un Dios que sabe multiplicar
un Dios que hace lo imposible donde el hombre piensa que no es posible. Tenemos un Dios, hermanos, que no solamente bendice, sino que también sacia y que también hace que abunde y sobre. Amén. Entonces, esta es la enseñanza. Algunas características de la pesca milagrosa es de que al ver esta situación tenemos un Dios real. Amén. Así que ánimo y no perdamos la fe. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Permite, Señor, que esta enseñanza, Padre, la atesoremos en nuestra vida, en nuestro corazón, y que, Padre mío, caminemos siempre en fe, caminemos siempre con ánimo, caminemos siempre, Señor, en todo momento bajo tu poderosa mano. Que nunca, Señor, nos apartemos de tu presencia, por más difícil que sea la situación, que no nos podamos apartar de ti, sino que antes bien, que nuestra fe se fundamente más, se enraice más, y que mi Dios seas tú siempre con nosotros, confirmándonos y ayudándonos, Señor, en esta vida diaria. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, y así le lugar a ti, Dios. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Raúl, amén. Él lo siga bendiciendo y lo siga usando, amén. Le siga dando palabra para que nos siga compartiendo a nosotros. Gloria a Dios. Vamos a terminar en esta tarde, amén, este servicio. Recordemos el día